como iba diciendo, hace un par de meses empezamos una nueva serie que es la armadura del cristiano. Aquí solo estuvimos dando la introducción y vamos a intentar ir adentrándonos en lo que el Señor quiere para todo hijo de Dios, y es que vistamos toda la armadura de Dios, no tan solo una parte, no tan solo un complemento, sino toda la armadura de Dios. Me gustaría poner una foto, si por favor, sonido, mesa. ¿Podéis apagar un momento la luz para ver si todos lo conocéis? Os presento. ¿Lo conocéis? ¿Todos habéis visto esa película? ¿Náufrago? Sí. Os presento a su amigo Wilson, que es una pelota de esa marca, y él le empezó a llamar Mr. Wilson, o señor Wilson, ¿no? Bueno, Mr. es en inglés, y en español señor Wilson. Ya podéis quitarlo, ya podéis dar la luz, y la verdad es que para no volverse loco, él empezó un diálogo con un balón al que le dio vida. Y yo quiero ilustrar en esta mañana cómo somos nosotros. Y yo hoy me encontré un cubo de basura, el que os voy a traer y os voy a presentar. Si Tom Hanks le llamó señor Wilson, yo lo llamo yo. A ver. No huele muy bien. Es un cubo de basura. No sé si se verá bien. No. Y la verdad que yo empecé a hacer preguntas. Y le pregunté, cubo, yo he oído que para ser un hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Yo pensaba que todos éramos hijos de Dios, pero él no sabía qué decirme. Es un cubo, no hablan los cubos, no estoy loco. Pero la palabra de Dios sí habla. Y empecé a preguntar también a la palabra de Dios. Y a ver lo que la Biblia me decía. Y en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice así: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y un cubo está hecho para ser llenado. Al igual que nosotros estamos hechos para ser llenados. Pero ¿cómo era yo antes de conocer a Cristo? Y yo he empezado a hacer paquetes con cosas con las cuales muchas veces llenamos nuestra vida. En uno de estos paquetes fui a la palabra de Dios para saber cómo éramos nosotros. Yo no sé si estarás de acuerdo con lo que yo puedo decir posteriormente, pero sí no puedes negar lo que la palabra de Dios dice. Y nos dice cómo éramos. Dice que nosotros había inmoralidad sexual, había libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas a estas. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, nueva versión internacional. Y de esto estábamos llenos. Y yo me pregunto, ¿de qué más estábamos llenos? Tengo más paquetes. Y me empecé a decir, ¿de qué estaba yo lleno? ¿O de qué puede estar lleno una persona? Sobre todo cuando eres joven, tienes tus metas. Estudios, trabajo, familia, comodidad, futuro, meterme en las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Podemos llenar el cubo. Cuando somos un poco más mayorcitos tenemos ese apego al dinero y al lujo. ¿No? ¿Sí? Sí. Dinero y lujo. Después
vamos madurando y queremos tener nuestro tiempo de ocio, en el que pues podemos ir al gimnasio para cuidar nuestro cuerpo, para no engordar, para estar fibrados y que la gente vea lo bien que estamos y lo maravilloso estéticamente que estamos. ¿Sí? Sí. Bien. Después nos gusta la televisión. Antes, cuando yo era muy joven, las teles de estas de cubo y que ni sabréis lo que estoy hablando, antes la máximo de una televisión era 26 pulgadas. El que tenía una televisión de 22 pulgadas era ya un rey. Después empezó a salir las teles planas, plasma, LED actualmente, y ahora ya no nos conformamos con una tele normal de 26 pulgadas, queremos una tele, si puede ser, de 60 pulgadas o de 100 pulgadas que ilumine toda nuestra sala. Y cuando encendemos la tele, hay más luz que saliendo de la tele que la que podemos encender. Después, en mi época, pensando en mi época también, existían los videoclubs. ¿Alguien se acuerda de los videoclubs? Sí. Empezaba el sistema beta, después el VHS y después el DVD y íbamos a distraernos, a coger cosas, pero después salieron lo que hoy tenemos, las plataformas digitales. Salió Netflix, ha salido Netflix, HBO Max, Disney Plus, Prime Video, Apple TV, y supongo que la gente que sigue siendo yo se sigue llenando de todas estas cosas. Son pequeñas cosas, pero en ellas no hay nada más. ¿Estamos de acuerdo? Y después traigo una caja para que me ayudéis a poner cosas de yo. ¿Podemos poner algo más aquí de cómo éramos, sí, Misael? ¿Eh? Videojuegos, muy bien. Videojuegos. Ese en un yo adolescente, perfecto. ¿Qué más? ¿Me estáis entendiendo lo que estoy haciendo? Sí, ¿verdad? Familia. Familia, muy bien, familia. Vicios. Familia, vicios, aunque estaba puesto, muy bien, vicios. Expectativas. Expectativas. ¿Qué más? Religión, muy bien. Trabajo. Religión, trabajo. Muy bien. Malas costumbres, muy bien. Comodidad. Muy bien. Vale, estáis atentos, ¿eh? Comodidad. Hijos. ¿Hijos? Muy bien, hijos. Apatía. ¿Cómo? Apatía. Apatía. Yo. Muy bien. Lo dejamos ya porque hemos dicho yo. Vale, sigo con Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Fijaos ahora, volviendo a empezar lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Por gracia somos salvos. ¡Qué maravilla! Y la Biblia, que es la palabra de Dios, me dijo que yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Y al meterme y leer la palabra, o al escuchar la palabra, me habló de Jesús, de que Él cargó con mis pecados
en una población llamada Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Allí Él dio su vida para reconciliarnos con Dios Padre. Mediante su muerte, Él cargó con toda la basura que yo tenía. Y cargó para hacerme libre del pecado y de la condenación. Y cuando creí en Jesús, yo se sintió limpio de sus pecados. Sentí perdón y sentí que permanecía a Jesús. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, fijaos lo que está diciendo ahora, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, lo que está diciendo es algo maravilloso. No fue que Dios se acercó a Dios, no había nada ni bueno ni agradable. ¿Habéis visto? ¿Esto es bueno y es agradable? No, no es bueno ni es agradable, ni lo quiere Dios, sino fue el amor de Dios que vino a buscar a yo y me selló como propiedad de Dios. Entonces, la palabra de Dios cambió la vida de yo, porque fue la palabra de Dios que vino a yo. ¿Y qué hizo? Sacó todo lo que era basura y entró la palabra de Dios. Y eso fue algo maravilloso. Fíjate, yo fue sellado con el Espíritu Santo. Y a partir de que yo fue sellado con el Espíritu Santo, empezó a tener comunión, relación, obediencia, oración y alabanza para ser edificado y dar gloria a Dios. Empezó a andar como un hijo de Dios. Efesios 4, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y empezó a hablar y a comportarse como un hijo de Dios. Vamos a leer capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Solícitos en guardar la unidad, y es que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos sella, empezamos a querer agradar a Dios y hacer su voluntad, y somos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos hace ser hijos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene algo maravilloso. Dios también pone en nosotros, de lo que hablamos también en parte de la semana pasada, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Un solo fruto que vive en nosotros y que no estamos llamados a dar tan solo una parte de ese fruto, sino que estamos llamados a dar todo el fruto por entero para que Dios sea glorificado y enaltecido en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Y cuando vamos andando más y más y el Señor viene a mi vida, empiezo a tener hambre de Dios. Empiezo a leer la palabra de Dios, empiezo a orar. Quiero más de Dios como algo que es natural en mi vida. Cuando Dios viene a mi vida y me sella, hay algo natural en mí que es que quiero más de Dios y quiero obedecerle. Cuando estoy tan lleno de Dios, ya no tengo miedo a lo que me pueda hacer el hombre, ya no tengo miedo al futuro, toda mi confianza está depositada en Dios.
No tengo miedo a los hombres, no tengo miedo a lo que me pueda pasar, tan solo confío en que Dios me guardará hasta el final de mis días. Estoy lleno de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? La palabra de Dios vino a mi vida, vino a la vida de yo y transformó. Ahora ya no es yo, ahora es yo más Jesús. Yo no sé si aquí hay muchos yo. ¿Solo yo o solo con Jesús? Pero si no tienes a Jesús en tu vida, te invito a que tengas a Jesús en tu vida. Porque solo Él puede traer paz, bendición y dirección a tu vida. Y empiezo a actuar y a vivir como un hijo de Dios. Pero sabes, en mi caminar como hijo de Dios, tal vez como no profundizo en la palabra de Dios, porque muchas veces no profundizamos, no leemos, y la palabra de Dios tiene que ser ese tesoro que esté en nuestras vidas. Veo algo, descubro algo que se llama el pecado remanente. Para que lo entendamos, voy a leer lo que Pablo dice. Romanos capítulo 7, versículos del 19 al 25. Porque si no entendemos todo esto, no podemos empezar a hablar de lo que es la armadura del cristiano. Dice Romanos capítulo 7, versículos del 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hermanos, es que Dios ha transformado nuestro interior, pero tenemos un cuerpo caído, un cuerpo llamado basura, para que lo entendamos, cubo de basura, yo. Y eso lucha contra todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y hay una lucha constante entre agradar a Dios y agradar a mi carne. Así que mi vida como hijo de Dios es una lucha contra mi interior, contra mi ser, que quiere seducirme para que mi carne tenga satisfacción con las cosas de este mundo y con las cosas que nos rodean. Pero hermanos, para que el ocio no tenga prioridad sobre mí, porque el ocio puede venir y puede decir, yo, tienes que descansar, tómate un caprichito. Pero claro, está tan lleno de Dios que el ocio viene e intenta quitar algo para colocarse él. El ocio no es malo. ¿O sí crees que es malo? No, no es malo. Lo malo es cuando ocupa un lugar que no corresponde. Porque mi ser tiene que estar lleno de Dios. Tengo que alimentar mi vida. Dios tiene que alimentar mi vida de las cosas de Dios. Si tan solo el alimento de ocio, si saco la lectura de la palabra de Dios de mi vida, si la saco de mi vida, si no leo la palabra de Dios, llegará un momento en que iré sacando poco a poco de mi vida los frutos del Espíritu y se seguirá llenando de tantas otras cosas que están ahí. Y lo primero, a lo mejor, para un adolescente que está universitario o que está en la secundaria, será, a lo mejor, pues más sus estudios, más poder sacar buenas notas. Y yo no digo que esto sea malo, pero a veces los padres exigimos mucho a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Pero sabéis, papás, vuestra primera labor es enseñar a vuestros hijos en los caminos de Dios.
es que ellos sepan que Dios es lo primero, que hay tiempo para todo en esta vida, porque así nos lo dice la palabra de Dios, que hay tiempo para todo lo que está debajo del sol. Hay un tiempo para estudiar, un tiempo para amar, y todo tiene su tiempo debajo del sol. Y todas las cosas vienen a su debido tiempo, por lo tanto, tengo que llenarme de Dios. No puedo dejar que las cosas de este mundo entren. Disculpad. Me tengo que llenar de la palabra de Dios, porque si no me lleno de la palabra de Dios estoy perdido. Si no tengo comunión, viniendo a los cultos, relacionándome con mis hermanos. En mi tiempo, cuando yo era muy joven, se decía una palabra a las personas que venían solo los domingos. A mí no me gustaba esa palabra. Pero se decía, ¿algunos se acuerdan de los que tienen mi edad? ¡Domingueros! Caray, ¿hay muchos domingueros aquí en esta mañana? Gloria a Dios, que no hay ninguno, ¿verdad? Si te conviertes en dominguero, no está mal, porque a lo mejor es el único día que puedes venir. Es correcto. Si es el único día que puedes venir, es correcto. No pasa nada. Pero si entre semana tienes tu culto de oración en la iglesia y no vienes porque dices, oh, estoy muy cansado del trabajo, he trabajado 8 o 16 horas, es que tengo la serie que me está esperando en casa, es que tengo que hacer las cosas con mi mujer, es que tengo que hacer la compra. Hermano, siempre habrá una excusa en tu vida y en mi vida para no venir a un culto de oración. Siempre habrá una excusa. Pero ¿sabéis lo que hace eso? Debilitar mi vida delante de Dios. Y cuando mi vida es debilitada, dejo de estar lleno de la presencia de Dios. Y hermano, en nuestros tiempos, todos nosotros, aunque los que vengamos el domingo, los que vengamos los jueves para el culto de oración, los que venimos para el domingo para alabar y bendecir a Dios, todos nosotros tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Si no estamos llenos de la presencia de Dios, tenemos una mente que está compartida. Somos el hombre de doble ánimo del cual la palabra de Dios nos habla. Y no estamos llamados a ser hombres y mujeres de doble ánimo. No, no. Más en estos tiempos, que son los últimos tiempos, hermanos, yo creo que el Señor viene. Si tú no lo crees, me importa un pepino. Yo sí que lo creo y quiero vivir en honestidad delante de la presencia de Dios. A lo mejor no te quedas aquí en el rato porque eres salvo. Pero es una pena que cuando subas a los cielos no tengas recompensa por ser un cristiano que no ha querido agradar a su Padre. Hermanos, es una pena eso. Y a lo mejor te quedas. Si te quedas, ¿qué? ¿Me vas a dar una alegría? No, broma, broma. Si te quedas es porque no eres un hijo de Dios. Y sabes, la palabra de Dios te dice, hoy es día de reconciliación. Hoy es día de reconciliación. Si no eres un hijo de Dios, hoy es día de reconciliarte con Jesús. De venir a Él, de pedirle perdón por tus pecados. Mira, me sorprendió mucho. Hay un predicador muy famoso, muy ortodoxo con la palabra, que me encanta. Se llama Paul Washer. Hay un señor que quiere entrar, podéis invitarle a que entre. No sé si conocéis muchos o habéis escuchado al Paul Washer. Anda, que mi vista está bien. Fijaos quién es, José Carlos. El señor. Disculpad esta interrupción, pero es que me tengo que cambiar la cama. Me voy a recoger una ofrenda para que el Señor me ayude. Bueno, lo que iba diciendo, para mí es uno de los ministerios íntegros que están hoy en día predicando verdaderamente el Evangelio. Y algo curioso fue que él ha sido misionero, él ha estado en la selva amazónica, él ha estado por todo el mundo, y que llegó un momento en que su mujer le dijo a su marido, a Paul, mira, en la predicación de hoy creo que he descubierto que no soy un hijo de Dios. Mujer de pastor que ha estado evangelizando en la selva, que ha estado por todo el mundo acompañando a su marido, y llega un momento en que le dice a su esposo, creo que no soy una hija de Dios.
Ella se quedó con la palabra de Dios, empezó a leerla en la noche y de repente vuelve a hablar con su marido, dice, ahora sí soy una hija de Dios, he entendido cosas que no entendía antes. Y hermanos, la iglesia puede estar llena de personas que no son hijos de Dios. Hasta un pastor puede predicar perfectamente, porque pueda entender perfectamente la homilética, sepa hacer una exposición muy buena de la palabra de Dios, pero a lo mejor no ser un hijo de Dios. ¿Cómo valoramos si somos o no somos? Por los frutos. Porque el Espíritu Santo dice a la palabra de Dios que da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces tenemos que valorar nuestra vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el termómetro que dice cómo estamos y lo que somos. Si nuestra mente está llena de las cosas de este mundo y vivimos para el mundo, seguramente no seremos un hijo de Dios, aunque vengamos, aunque estemos viniendo aquí a la iglesia 40 años. La palabra de Dios dice, pero Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre dices, apartaos de mí, nunca os conocí. Hoy es día de salvación, hermanos. Hoy es día de salvación. Hoy es día de gozo en los cielos si no eres un hijo de Dios. Y nos tenemos que autoexaminar y saber, Señor, quiero autoexaminarme, Señor. Si no soy un hijo de Dios, quiero serlo, Señor. Perdóname, perdona mis pecados, límpiame en tu sangre redentora, Señor, y hazme ser un hijo tuyo. Señor, no sé qué más decirte, pero quiero ser un hijo tuyo. Y si exponemos nuestro corazón delante de Dios, Dios obrará, bendecirá nuestras vidas y nos hará un hijo de Dios. Qué importante, ¿no? Tengo que alimentar mi vida siempre de las cosas de Dios para saber que estoy en los caminos de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tenéis en los caminos de Dios, pero muchas veces esto fue algo que el Señor me habló, que me dijo, no es como empezaste tu carrera cristiana, no es como empezaste tu caminar, es como lo vas a acabar. Y todos nosotros estamos llamados a acabar la buena carrera. Todos a lo mejor hemos empezado muy bien, pero a medida que vamos andando, hay tropiezos, hay dificultades, hay enfermedades, hay tantas cosas que estorban nuestra vida para que nuestra mirada se aparte de aquello que es puro, de aquello que es santo, de aquello que es agradable, de aquello que honra y que glorifica a Dios. Nuestra vida tiene que estar llena de Dios, llena de Dios. La palabra tiene que ser la reina, la estrella que corone nuestra vida. Hermanos, y para eso hay que leer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. No puede ser, yo a veces cuando hablo con algún hermano o hermana y descubro que lleva un tiempo en los caminos de Dios y que no conoce mucho de la palabra de Dios, digo, tienes que orar, tienes que leer, tienes que acercarte a Dios. Hermanos, no venimos los domingos para llenarnos. Cuando se predica aquí un domingo, es para obtener dirección, para ser edificados y para continuar en la batalla que cada día tú y yo tenemos. Aquí ahora todos somos muy santos, muy buenos, alabamos a Dios, pero cuando salimos por esa puerta, yo, tú y yo sabemos cómo somos cada uno de nosotros. Sabemos lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el corazón, hermanos, es muy engañoso. Pero solo hay una persona que lo conoce. Y no eres tú. Yo no conozco mi corazón, la Biblia así lo dice, no conoces tu corazón, solo es Dios el que conoce tu corazón. Por lo tanto, vayamos a Dios y llenemos de Dios. Y empezamos a meternos en la armadura del cristiano, aunque vamos a acabar en un ratito. Dice, pero al menos leer lo que antes de ponernos la armadura de Dios nos está diciendo el Espíritu Santo. Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira, para conocer todo
toda esta lectura en la que vamos a hacer, tengo que hacer esta introducción que dice: la carta a los Efesios es la reina de las cartas enviadas por Pablo. El tema de la carta de los Efesios, fijaos lo importante que es esta carta, que os invito a leerla. Dice, es la unión, nos habla de la unión de los creyentes con Cristo, quien quita las barreras que nos separaba de Dios. Cristo es el que quita las barreras que nos separaba de Dios y que también nos separan los unos de los otros. Porque muchas veces la iglesia está compuesta de personas de diferentes países, países que no... hasta dentro de un mismo país. No sé si hay algún boliviano, ¿no? Bueno, voy a hablar de... tengo un amigo que es boliviano y entre ciudades no se tragan. Es la misma realidad que muchas veces pasa aquí en España, que muchas veces entre los de Madrid y los de Cataluña o los de Barcelona no nos tragamos mucho, ¿no? Y la iglesia está compuesta de personas en las que este mundo ha metido la rivalidad personal. Es una ilustración para que lo comprendamos, pero cuando venimos a Cristo ya no existen las rivalidades, ya no existo yo, existe Cristo, existe Jesucristo. Yo ya no existo. Y si existo, estoy andando en mi carne. Hermanos, ya no yo, ya no tú, sino Cristo en nosotros. Esta carta es enviada a la iglesia de Éfeso, que está situada en lo que se llamaba antiguamente Asia Menor, que es la parte donde está hoy Turquía. En Éfeso estaba la adoración a la diosa que todos habréis oído, Diana, era tan famosa, Diana de los Efesios, que en términos romanos, los romanos la llamaban Artemisa, pero es la misma diosa. Había un templo súper grandioso a las afueras de Éfeso. Y Éfeso, la iglesia de Éfeso, era la iglesia principal de toda Asia. Pero la iglesia de Éfeso tenía innumerables ataques de las personas que odiaban el Evangelio, de aquellos que veían el Evangelio y que veían a Jesucristo como un ataque personal contra su propia religión, contra lo que era la diosa Diana de los Efesios. Si veis la manifestación que se hace, que durante una hora estuvieron gritando cuando Pablo y no sé quién más, bueno, están predicando en Éfeso, de repente se hace un tumulto y empiezan a gritar grandes Diana de los Efesios, grandes Diana, y están así por espacio de una hora. Tenían oposición, esa iglesia tenía oposición. ¿Qué creéis? ¿Que la iglesia no tiene oposición? La iglesia no me refiero a estas cuatro paredes, me refiero a tu vida, a mi vida. ¿Creéis que no tenemos oposición? ¡Claro que la tenemos! Porque el enemigo está para destruirnos, para acabar con nuestras vidas, para acabar con nuestros matrimonios. Mira, el principal, digo, lo que yo cuestiono hoy en día, es que el principal ataque del enemigo es contra la familia. Quiere destrozar la familia, quiere destrozar la inocencia de nuestros hijos, quiere destrozar la juventud que está creciendo, quiere dividir a los matrimonios, quiere destrozar la familia y sin familia, que es el primer fundamento que Dios estableció, no hay sociedad. Así que hay un ataque grande contra la familia, después contra nosotros. Y sabéis, estamos tan dormidos, tan ensimismados en yo, que no obedecemos la palabra de Dios. La carta de los Efesios es un manual completo para saber cómo vivir como un hijo de Dios. Mira, en el primer capítulo tenemos las doctrinas del Evangelio, en el siguiente tenemos las experiencias de los cristianos, y antes que termine esta carta tenemos los preceptos y la vivencia de cómo tiene que vivir un hijo de Dios. Fijaos, la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son cartas que escribió Pablo desde la cárcel, desde el sufrimiento, desde la cautividad.
Y hoy tenemos el privilegio, gran privilegio, de haber conocido a Cristo y de andar como Él anduvo. Vamos a dejarlo aquí, pero sin antes, no un llamado a volvernos a Dios con todo nuestro corazón, a buscar a Dios. Dice la palabra que si su pueblo se humillare y le buscare, el Señor oirá desde los cielos y sanaría su tierra. ¿No te has preguntado a veces por qué paso por problemas y dificultades? ¿No te has preguntado a veces por qué tienes tanta presión de parte de las cosas que te rodean? Pregúntatelo. Y pregúntate si yo está lleno de Dios. Porque estamos en un tiempo en que tenemos que estar llenos de Dios. Yo me preguntaba, ¿por qué las personas de la generación de cuando yo era joven eran personas tan confiadas en Dios, que deseaban tanto las cosas de Dios? Y es porque tenían temor de Dios. La cuestión es, ¿tenemos temor de Dios? ¿Obedecemos la palabra de Dios? Mira, escuchamos tantas voces, escuchamos predicaciones, escuchamos un sinfín de cosas, pero ¿obedecemos a Dios? Porque si obedecemos a Dios, en nuestra vida habrá una sonrisa. Será el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabes? Si el fruto del Espíritu Santo te dará amor para amar a Dios. Te dará amor para amar a aquellas personas que dentro de tu familia de la fe no te caen tan bien. Porque muchas veces no nos caemos tan bien. Somos afortunados cuando hay feeling entre nosotros, pero a veces no nos caemos tan bien. Pero la palabra de Dios, ¿sabes lo que te dice? Que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en tu prójimo entra tu hermano. Y dice la palabra de Dios que si no lo amas, eres un mentiroso, que cómo puedes amar a Dios a que no ves y no amar a tu prójimo al que ves. ¡Wow! Entonces nos tenemos que amar, porque si el amor de Dios no está en nosotros, no somos yo más Cristo Jesús. Porque recordemos, tenemos el pecado remanente en nuestra carcasa, que querrá que salgan las cosas. La carcasa se opone a Dios. Hermanos, no podemos decir, yo adoro andar en la santidad. ¿Hay alguien que adora andar en santidad? No, no adoramos andar en santidad. ¿Hay alguien que ame la oración? No amamos la oración. Decimos, es que me cuesta mucho leer la palabra de Dios. Claro, si nunca has empezado, ¿cómo no te va a costar? Es que se me nubla, es que cada vez que la leo se me nublan las letras. ¿No os ha pasado eso que las frases se entrecruzan, justo cuando vais a leer la palabra de Dios? Ahora cogéis un periódico y no se cruza nada. Si hay alguno que se le cruza las frases, dímelo. Te regalaré una Biblia con letra súper grande, para que no se cruce. Pero hermanos, tenemos tantas excusas. Tenemos que estar llenos de Dios. El estar lleno de Dios no lo hace el venir cada domingo, no lo hace venir cada jueves. El estar lleno de Dios lo hace la comunión con Dios. En que yo tenga comunión con Dios. Y te invito a que tengamos comunión con Dios. Vamos a cantar un cántico.